Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores. Estamos por comenzar el conversatorio Actos Probatorios en la etapa de investigación, que en el marco de la jornada de actualización jurídica a distancia, el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes. En esta ocasión, el doctor Mario Iván Berger Casadero será nuestro moderador. En un momento más comenzamos y queremos invitarlos a estudiar la maestría en Derecho Procesal Penal en nuestra nueva modalidad virtual que inicia el 22 de junio. Para más informes, solicítenlos directamente en el Facebook de Centro de Estudios de Posgrado. Comenzamos en 10 minutos. Muchas gracias a todos. Manténganse al pendiente. En el Facebook de Centro de Estudios de Posgrado. Comenzamos en 10 minutos. Muchas gracias a todos. Manténganse al pendiente. Iván. En Facebook ya apareces, Iván. Pero no tienes activado el micrófono. Y a mí ya me sacó. A ver, ahí. ¿Ya está? Ok, creo que ya está. Chamo, doctor Nava, no hay ningún problema. Igual al doctor Iván. ¿Tú me dices, ya iniciamos, ingeniero? No, vamos a dar unos minutos más, por favor. Ok, ahí mándame un mensajito para saber que ya debo empezar, ¿no? Sí. Porfa. Pues bien, estamos a punto de comenzar nuestro conversatorio Actos Probatorios en la etapa de investigación que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la jornada de actualización jurídica a distancia. En esta ocasión ya nos acompañan todos nuestros ponentes, estamos listos por arrancar. Sin embargo, queremos invitarlos a estudiar el doctorado en Derecho Penal en la modalidad virtual, cuya fecha de inicio es el 29 de junio. Para más informes, les pedimos que soliciten a través de nuestro Facebook. Muchas gracias a todos por su asistencia. Queremos agradecerles por su participación que semana con semana nos permite traer para todos ustedes estos importantes conversatorios con estos temas de gran actualidad y de relevancia jurídica. En un momento más, comenzamos.
Muy bien, estamos por iniciar nuestro conversatorio Actos Probatorios en la etapa de investigación. Les agradecemos a todos nuestros espectadores en redes sociales su pertenencia y que semana con semana han seguido todas nuestras actividades académicas. El Centro de Estudios de Posgrado trabaja en estos importantes actos para que toda nuestra comunidad académica se mantenga actualizada e informada. En esta ocasión, como les comenté, nos acompaña un panel de expertos jurídicos en el que el doctor Mario Iván Berger Casadero es el moderador de este importante conversatorio. El doctor Mario Iván Berger Casadero es egresado de la Facultad de Derecho del Campus Ciudad Universitaria de la UNAM, donde obtuvo su licenciatura y maestría en Derecho Penal y el doctorado a través del Centro de Estudios de Posgrado, además de haber realizado diplomados y cursos de actualización en materias de ciencias penales, siendo docente certificado en el sistema acusatorio penal, en la vertiente para postulantes, juzgadores y agentes del Ministerio Público e Investigación, en los módulos 1 y 4, por parte del Comité del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, anteriormente CETEC. Dentro del ámbito laboral, ha sido pasante de Derecho por oposición en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, realizando labores operativas de proyectista y secretario de acuerdos en primera instancia y proyectista de segunda instancia en materia penal, así como jefe de Departamento de Denuncias y Querellas Federales en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, subdirector de Asuntos Penales y encargado de la Subdirección de Procedimientos Resarcitorios de esa misma unidad administrativa, así como subdirector de Asuntos Penales y posteriormente subdirector contencioso de la Secretaría de Salud Federal por concurso de oposición, abogado postulante y titular del despacho Berger Corporativo hasta el año 2011 y a partir del año 2014, director de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Y en enero de 2019, asume el cargo como director de acciones de inconstitucionalidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y a partir del mes de septiembre de ese mismo año, nombrado director general de Control Constitucional de esa misma dependencia. En su labor académica ha sido profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas instituciones de educación superior en la Ciudad de México y en el interior de la República desde el año del 2003, como la Facultad de Derecho de la UNAM, el Centro de Estudios de Posgrado, la UNITEC, el Instituto Técnico de Formación Policial del Distrito Federal, la Universidad ITSEL, la Universidad de Londres, entre otras, impartiendo asignaturas como Derecho Procesal Penal, Clínica Penal, Penología, Teoría del Delito, Medios Alternativos de Solución de Controversias y en el nuevo sistema de justicia penal, nociones básicas, teoría general del proceso, etapa de investigación, etapa intermedia y argumentación jurídica. Asimismo, fue coordinador académico del Diplomado Forense en Proceso Penal Acusatorio de la Facultad de Derecho de la UNAM y coautor de la obra Delitos en Particular, de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, publicada por la misma editorial de la UNAM, la Facultad de Derecho y por RUA. Bienvenido, doctor Mario Iván Berger. Un gusto tenerlo en este importante conversatorio. Adelante, por favor. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a toda la comunidad de Centros de Estudios de Posgrado, a todos los abogados, a todos los interesados en este evento, que la idea principal era acercar a operadores, a personajes, ahorita se van a dar cuenta, personalidades en el medio, que aparte de tener ese bagaje cultural jurídico desde el punto de vista como investigadores, como estudiosos del derecho, también tienen el aspecto pragmático, que es muy importante porque cuando convergen esas dos virtudes, pues se generan esta generación de ciencia penal. Porque muchas veces podemos tener ideas en abstracto, la protección en abstracto, pero muchas veces el aterrizarlos o generar las ideas operativas, pues es distinto. Entonces, en este caso, pues convergen esas dos cualidades, esas dos virtudes con nuestros ponentes del día de hoy,
que ahorita que voy a atreverme a mencionar todo su historial, más bien todo su currículum en cuanto a todo su trayectoria, pues nos vamos a percatar de la capacidad que tiene y de lo enriquecedor que va a ser todos los comentarios que nos van a vertir con relación a los mecanismos probatorios en la etapa de investigación. También cabe mencionar que independientemente que desde el 2008 se dio la reforma constitucional, nuevo proceso acusatorio en nuestro país, pero pues todavía está perfeccionándose los medios procesales y sobre todo los medios probatorios. Recordemos que ahorita un cambio sustancial que se dio en este nuevo sistema en México, el sistema jurídico penal mexicano, es el hecho de que ahora ya la investigación es judicializada. Vamos a tener un control judicial, por eso se llaman ahora jueces de control, y entonces lo que implica un paradigma totalmente distinto en cuanto a la operatividad de la incorporación, el desahogo, la valoración de las pruebas. Entonces, toda esta nueva mecánica en donde vamos a tener un órgano jurisdiccional que va a ser garante de la legalidad de los actos del Ministerio Público y de las partes, reitero, para la operatividad de las pruebas, pues implica una nueva manera de postular los asuntos por parte de los abogados. Entonces, en este caso, pues muy amablemente todos nuestros ponentes pues nos van a enriquecer. Yo soy el primero que agradezco esta oportunidad pues de escuchar todos sus comentarios y pues bueno, aparte de ello me voy a permitir agradecer al doctor Óscar Delgadillo Aguirre, rector del Centro de Estudios de Posgrado, y a la maestra Elsa Delgadillo Aguirre por dar esta oportunidad de hacer este conversatorio sobre este tópico. Y pues para no quitarle al tiempo a nuestros ponentes, que estoy seguro que nos vamos a quedar con ganas de escuchar más, eso estoy súper seguro, porque pues nos van a enriquecer de una manera muy importante. Entonces me voy a permitir por orden alfabético empezar a presentar a los maestros. El primero es el maestro Ángel Brito Salcedo. El maestro es licenciado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene el grado de especialista en el sistema acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. Tiene maestría por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha cursado diversos diplomados en materia criminal, en diferentes materias. Es profesor y conferencista en instituciones educativas, tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República, y es autor del libro Manual de Mecanismos, Soluciones Alternas y Procedimiento Abreviado en el Sistema Acusatorio. En el ámbito público, el maestro ha hecho o realizó carrera ministerial, en este caso, agente del Ministerio Público, responsable de agencia, supervisor y fiscal de la 50ª Agencia del Ministerio Público de la antes Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y desde el 2016 ha sido postulante en el sistema acusatorio. El maestro nos va a hacer el favor de abordar el tema de los mecanismos de soluciones alternas y el procedimiento abreviado y su vinculación probatoria en la audiencia inicial. Por otro lado, tenemos al maestro Arturo Medel Casquera. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y en el ámbito público ha tenido diferentes cargos dentro del Poder Judicial, muy reconocido la carrera judicial del maestro, y actualmente es juez especializado en el sistema acusatorio en la Ciudad de México. El maestro pues, nos va a hacer el favor de abordar el tema de la inspección de vehículos y personas y el criterio en cuanto a menor y mayor intensidad de la policía en la investigación. El doctor Alberto Enrique Nava Garcés, él es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En todos los grados ha obtenido su mención honorífica. Fue director del área de investigación del INACIPE y actualmente es investigador de ese mismo instituto educativo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor por oposición en materia penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, autor y coautor de 30 obras en materia penal,
ha impartido 150 conferencias a nivel nacional e internacional, miembro del Consejo Editorial de la revista Crimogénesis y profesor en diferentes instituciones educativas al interior y fuera del país. En el ámbito público fue director general adjunto en la Comisión de Atención a Víctimas, abogado postulante en Derecho Penal y Nuevas Tecnologías en la misma institución, consultor del despacho del doctor Ricardo Franco Guzmán y partícipe en el nuevo proyecto del Código Penal Nacional, representando al Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el ámbito internacional es consultor de la ONU contra la droga y el delito, miembro invitado del Instituto del Derecho Informático del Colegio de Abogados del Mar de Plata en Argentina y participó como miembro de la delegación mexicana para el 27º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Él nos va a abordar el tema medios tecnológicos en la investigación y la geolocalización. Sobre este aspecto, dentro de su obra escrita, cabe referir que este año publicó el libro Geolocalización, acto de investigación que resulta ahorita medular para el combate a la delincuencia organizada. Y el doctor Luis Enrique Navarro Chavarría, en el aspecto académico, es especialista, maestro y doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado también por el CETEC, capacitador en el SAT en materia de delitos fiscales, capacitador en diversas instituciones educativas del país y ponente, entre ellos, en el Instituto Politécnico Nacional, y coautor en diversas materias y sobre todo en materia fiscal. En el ámbito profesional es director de la firma Servicios Integrales en Comercio Exterior, Fiscal y Penal, y en el ámbito internacional ponente en la Universidad de los Andes y del Rosario en Bogotá, Colombia, en materia fiscal penal. Y tuvo una estancia doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, España. Él nos va a enriquecer con el tema de teoría del caso y del delito y su relación con los actos de investigación de la defensa. Como ustedes se podrán percatar, estamos componentes de primer nivel, personas que tienen, reitero, la capacidad académica y la capacidad pragmática, profesional, operativa, para abordar los temas que ahorita nos van a hacer el favor de explicar. No me resta más que darle la palabra al maestro Ángel Brito para que pues empecemos con su ponencia. Gracias. Adelante, maestro. Gracias, qué amable. Pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer en este momento pues al Centro de Estudios de Posgrado la invitación y a todos los integrantes que se encuentran aquí, a nuestro Iván Berger Casadero, también por esta invitación. Bien, es un honor estar con ustedes también. Quiero en este momento comenzar con algo que me parece muy importante. Nosotros hemos tenido un cambio de paradigmas, un cambio de lo que es este sistema, en el cual los temas y lo que se busca en el nuevo sistema, pues ha cambiado. Se han dado algunas situaciones que nos llevan ahora a establecer una justicia restaurativa y dejamos atrás la justicia retributiva. Hoy tratamos de cambiar todo lo que nosotros aprendimos, incluso yo en algunas clases, en algunas conferencias les decía que fuimos educados de una forma a lo mejor de venganza, hasta de un tipo de situación parecida a lo que se manejaba en la ley de Talión. Cuando éramos chicos, a veces nos decían nuestros padres, ¿sabes qué? No quiero que te dejes, tienes que responder a las agresiones. Hoy se ha cambiado esta situación. Es tratar de llegar a la solución de un conflicto, tratar de tener esta situación que nos lleve a que todos resulten en lo que yo llamo un ganar-ganar. Un ganar-ganar porque la víctima o el ofendido en un momento dado a veces les interesa pues su reparación del daño, les interesa que se obtenga justicia rápido y los mecanismos que se ven en el Código Nacional de Procedimientos Penales nos ayuda a realizar esta parte a través de los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional. Pero también tenemos un procedimiento o un mecanismo de aceleración. Este es el procedimiento abreviado. Bien, me voy a abocar a esta situación porque también me interesa mucho realizar
la diferencia entre lo que es un mecanismo alterno de solución de controversias y lo que es la solución alterna para la solución de un conflicto. Muchos han confundido en un inicio un mecanismo alterno de solución de controversias con propiamente la solución alterna del conflicto. Nosotros tenemos una ley general de mecanismos alternos de solución de controversias. Estos son herramientas, son instrumentos que nos van a facilitar el que se pueda solucionar el conflicto a través de lo que es una mediación, una conciliación o una junta restaurativa. Aquí el facilitador va a tratar de que en un momento dado las partes traten de llegar por sí solas o a través de algunas sugerencias que pueda realizar a la solución del conflicto. Y para ello cuenta con diversas figuras. Una pudiera ser el perdón, otra pudiera ser el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional, y en un momento dado, si no se puede llegar a ninguna de estas figuras por alguna otra circunstancia, tal vez podamos todavía acudir a un procedimiento abreviado. Bien, una vez que he hecho esta diferenciación entre lo que es el mecanismo alterno de solución de controversias y la solución alterna propiamente dicha, voy a abocarme a la primera. El acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio se puede realizar desde la denuncia o querella. ¿A qué delito se aplica? A todos los de querella, a todos los de acto equivalente, a todos los culposos y a todos los patrimoniales no violentos. Porque algunos, aunque son de querella, en algunas legislaciones, en algunos estados, el delito patrimonial se puede convertir de oficio, pero sin embargo, si este no es cometido con medios violentos, pues entonces podremos accesar a un acuerdo reparatorio. Hoy vamos a hablar de esta circunstancia porque es una figura que ayuda mucho. En algunos casos no se requiere llegar a un procedimiento normal, a un procedimiento ordinario, para lograr el objetivo que a lo mejor quiere la víctima, el ofendido. Ellos no quieren a veces desgastarse en procedimientos largos, en procedimientos que impliquen estar acudiendo a las agencias del Ministerio Público, acudiendo a audiencias, acudiendo a un juicio, y a veces buscan más su reparación del daño. Aquí nosotros podemos ver esta posibilidad a través de que la víctima o el ofendido y el imputado lleguen a la solución del mismo y con el beneficio de que se va a extinguir la acción penal. Esto es muy importante porque terminan el asunto de forma rápida, la víctima o el ofendido tiene su justicia restaurativa y a la vez el imputado en este momento tiene el beneficio de que ya se puede aplicar en un ejercicio de la acción penal en el caso de que no se haya realizado aún la judicialización del asunto o para el caso de que se haya realizado en la audiencia inicial se pueda llevar a cabo el mismo y entonces terminar ahí el ejercicio de la acción penal, sobreseer el asunto y entonces terminarlo. Aquí debemos de hacer una pausa. ¿Por qué? El acuerdo reparatorio puede ser de cumplimiento inmediato o puede realizarse en cumplimiento diferido. Entonces, para garantizar que realmente va a haber esta reparación del daño, no va a haber una extinción de la acción penal hasta en tanto no se cumpla con la reparación del daño. Por tanto, si estamos ante la sede ministerial o judicial y hacemos un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, entonces tendremos que esperar hasta que se realice esta reparación del daño para que ya sea que el Ministerio Público verifique que se han cumplido estas circunstancias y entonces realice un ejercicio de la acción penal o en segundo término que el juez establezca cuándo va a ser el cumplimiento y entonces se vuelva a llevar una audiencia para establecer que se ha realizado el pago de toda la reparación del daño, verifique estas situaciones y entonces estén posibilidades de extinguir la acción penal
y realizar el sobreseimiento. Este sobreseimiento, como sabemos, tiene efectos de sentencia absolutoria. Entonces, ahí el asunto terminaría. ¿Qué es lo que el juez va a realizar? Bueno, va a realizar algunos requerimientos hacia las partes. Por ejemplo, debe de existir antecedentes ya sea del propio registro del tribunal o en su caso de la Procuraduría, de que no se ha llevado a cabo un acuerdo reparatorio que se trate de la misma naturaleza dolosa. En segundo término, que no sea desproporcional el acuerdo reparatorio al que hayan llegado y que no haya coacción hacia alguna de las partes, ya sea hacia el imputado, a la víctima u ofendido, para que celebren este acuerdo reparatorio. Una vez realizado todo esto, entonces podrán hablar de la procedencia para que se pueda celebrar y llevar el mismo a cabo. Me parece a mí una de las figuras más importantes y que ayuda a despresurizar el sistema judicial y también ayuda a la restauración pronta de la reparación del daño de las víctimas o ofendidos, logrando con esto lo que les mencioné, un ganar-ganar por la víctima porque de forma rápida obtiene esta reparación del daño que es básicamente lo que en algunos delitos le importa más. ¿Dónde puede haber conflictos? En delitos como violencia familiar. Aquí el delito de violencia familiar no va a entrar en los acuerdos reparatorios, aun y cuando se trate de un delito de querella. Hay una disposición expresa en el Código Nacional que establece que queda excluido el delito de violencia familiar o su equivalente en otro estado, ¿verdad? A lo mejor violencia doméstica o algún otro título que se le dé, no será materia de esta figura, de esta solución alterna, que es el acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Muy simple. Lo que buscamos a través de estos acuerdos internacionales que ha firmado México es erradicar la violencia en contra de las mujeres. Si nosotros en un momento dado realizamos un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, entonces no podríamos garantizar de alguna manera el que el sujeto a lo mejor se tenga que someter a un tratamiento psicológico, no solamente para que no lesione a esa víctima, sino para que no lesione a otras. Entonces, aquí esta circunstancia es importante que la tomen porque para este delito no va a aplicar. ¿Dónde podría aplicar? En la siguiente solución alterna de la que voy a hacer referencia en este momento. Tenemos en segundo término a la suspensión condicional de proceso. Esta figura aplica bajo las siguientes condiciones. Primero debe de existir un auto de vinculación a proceso, necesariamente porque lo que vamos a suspender pues es el proceso. Entonces, nuestro primer requisito es que nosotros tengamos auto de vinculación a proceso. El segundo requisito es que el término medio aritmético no rebase de 5 años, para lo cual, pues bueno, sabemos que el artículo 150 nos da la fórmula para establecer el término medio aritmético. Entonces nos dice que es la suma de la pena mínima más la máxima dividida entre 2. El resultado que se dé de esto no debe rebasar los 5 años, hasta el tope, 5, pudiéramos entonces realizar una suspensión condicional. Otro requisito que nos establece es que si se celebró ya anteriormente una suspensión condicional, hayan transcurrido por lo menos 3 años del mismo tipo de delito. Y si se incumplió una suspensión condicional, el mínimo para volver a celebrar otra suspensión condicional es de 5 años. Otro importante requisito es el que no haya oposición de la víctima. Una oposición fundada, no cualquier oposición. Volvemos al mismo tema, no se trata de una situación de justicia retributiva, no se trata de o de venganzas privadas, no se trata de, yo no me opongo porque no quiero que esté ahí, yo quiero que cumpla una condena, yo quiero que esté en prisión, en fin, alguna situación de este tipo.
no es una oposición válida, tiene que ser una oposición fundada, regularmente en una situación de reparación del daño, y habrá otras que establezca el mismo Ministerio Público o el juzgador. Entonces, aquí tenemos un último elemento. Debemos de establecer un plan de reparación del daño y someternos a unas condiciones. Condiciones que vienen previstas en el artículo 195 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, aquí sí puede llevarse a cabo una suspensión condicional respecto del delito de violencia familiar. Aquí sí podríamos realizarlo. Y como una situación, porque estoy a favor de la protección de las mujeres, de erradicar esta violencia, yo he propuesto que ninguna suspensión condicional sea menor al plazo que también se señala para la revocación del perdón, por lo menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, para el perdón, se establece que tratándose del delito de violencia familiar, no se puede revocar en menos de un año. Entonces, desde mi punto de vista, para garantizar estas circunstancias de tratamiento cuando se trata de delitos de violencia familiar, yo propongo que el imputado se someta a un tratamiento psicológico de por lo menos un año. Entonces, la suspensión condicional desde un punto de vista personal, en ese sentido, yo he argumentado que debe de durar por lo menos un año. En las audiencias lo que establezco es que para garantizar que realmente haya un tratamiento efectivo que tenga el imputado y que logre el objetivo, que es erradicar violencia en contra de las mujeres, pues por lo menos se someta al mismo término que es cuando se otorga el perdón. De esta manera garantizamos que la persona pues esté en un tratamiento, garantizamos de alguna manera la integridad física y mental de la víctima o ofendido de este tipo de delitos y realizamos algunas otras peticiones en relación a dicho ilícito. Entonces, este es un punto personal que quería compartir con ustedes en relación a mi posición respecto de la violencia familiar. Bueno, pero aplica a otros delitos y no necesariamente tendrá que realizarse esta aplicación de esta medida, de esta condición a la que se somete el imputado, para efecto de que se logre en un momento dado extinguir la acción penal. Bien, debo señalarles que el mínimo de tiempo al que debe someterse el imputado a estas condiciones es de 6 meses. El máximo es de 3 años. Sin embargo, hay una excepción. La ley señala que a juicio del juez puede ampliarse hasta 2 años más. Entonces, estamos hablando que excepcionalmente el tiempo de duración de una suspensión condicional pudiera ser de 5 años. Sin embargo, lo natural o por regla general es que el mínimo sea de 6 meses y el máximo sea de 3 años. Durante ese tiempo tendrá que establecerse cómo va a ser también la reparación del daño, la cual puede ser también de forma diferida o puede ser en una sola exhibición. Entonces, el juez, ¿qué es lo que va a requerir aquí también? Pues un informe en el cual se establezca que no hay una suspensión condicional celebrada por el imputado anteriormente durante los plazos que hemos señalado respecto de estos tiempos, o si hubo el incumplimiento, entonces si ya transcurrieron los 5 años. Recordemos que en algunos estados, pues, entró el sistema un poco antes que en la Ciudad de México, y entonces ya pudiera haber transcurrido un tiempo de 5 años para que celebrara. Aún nosotros ya tenemos estos 5 años porque iniciamos en 2015.
Entonces ya para esta fecha, pues ya tenemos cumplidos los 5 años, es que se celebraron los primeros el 17, 18, 19, 20 de junio, hasta donde estamos para poder decir que transcurrieron los 5 años y a lo mejor celebrar otra suspensión condicional. Bien, y viene un tema que me parece hoy interesante también, porque todavía no existe un registro nacional. Entonces, lo que tendría que proceder es que si se celebró un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional en otro estado, pues tendríamos que tener este registro para establecer que sí se puede o no se puede realizar esto. Bien, las condiciones que en un momento dado entonces van a seguir los jueces para corroborar si procede o no la suspensión, se darán estos requisitos y además entonces también establecer que la voluntad del imputado no ha sido coaccionada para someterse a ellos. Y muy rápidamente les hablaré de que en la audiencia inicial también se puede llevar a cabo un procedimiento abreviado cuando a lo mejor la pena rebase. Sabemos que aquí es un poco más difícil porque en algunas entidades federativas se pide que exista una autorización por parte del procurador o de alguien en quien haya delegado esta facultad para realizar la disminución de la pena, como lo establece el artículo 202, en el cual debemos ver los acuerdos que se emitieron para la disminución de las penas. Entonces, esto nos va a ayudar a realizar en un momento dado también algún procedimiento abreviado en audiencia inicial, siempre y cuando se reúnan las condiciones o se haya establecido o delegado esta facultad a lo mejor a la gente del Ministerio Público para poderlo llevar a cabo. Bueno, los temas son largos, traté de pues realizar lo más concreto posible la exposición. Espero que pueda servirles para que en algún momento dado lo puedan realizar en las audiencias iniciales, que me parece que esto descongestiona, ayuda mucho a nuestro sistema judicial. Esto sería por mi parte, maestro Iván Berger, si hay alguna pregunta, alguna duda, para tener el tiempo de poder resolver. Sí, gracias Ángel. Pues la verdad es que fue muy ilustrativo, definitivamente como abordaste el tema, reitero, desde el punto de vista pragmático, se nota a leguas la práctica que tienes en las audiencias, lo manejas como pez en el agua. Fíjate que algunos compañeros se están enviando diferentes preguntas y este sistema, este nuevo paradigma como uno de los sistemas alternos, pues definitivamente no pues, podemos ser de lado. Efectivamente, lo que tú mencionabas, cuando nosotros fuimos formados, cuando estábamos jóvenes, pues era ganar el asunto, ¿no? O sea, ahí realmente nunca estabas formado bajo una perspectiva de conciliatoria o de mediación o de resolver el conflicto previo a judicializarlo. Entonces, en este caso, efectivamente, es un instrumento extremadamente útil y es un cambio de ideología. Y mire, sobre esto, sobre los puntos que nos diste el favor de abordar, la señorita Cecilia Herrera nos dice que si podrías referirte a la relación de poder que existe en los intervinientes en un acuerdo reparatorio, o si la relación de poder tendrá alguna injerencia o en el acuerdo reparatorio, tal vez alguna situación de poder de que tal vez tiene más medios económicos con alguna de las partes, alguna de esto. ¿Cuál sería tu comentario? Bien, esta situación en relación a la diferencia de clases sociales no debe de implicar. Por eso el código establece que este acuerdo es exclusivamente entre la víctima o ofendido y el imputado y tiene que ser acorde al daño que se dio.
Esto quiere decir que en un momento dado, nosotros, si no podemos solucionarlo a través de otra figura como la negociación, entonces, o la mediación entre nosotros, entonces podemos acudir a los mecanismos alternos, donde profesionales, gente especializada en el tema, va a aplicar las técnicas para que las personas entiendan que hay soluciones y que al final es mejor el tomarlas, que evita situaciones de tiempo, situaciones que no van a lograr más allá a lo mejor de lo que se está manejando como reparación del daño, y que esta reparación del daño no puede ser un motivo para el cual yo ejerza presión para otra cuestión. Entonces es exclusivamente sobre del daño y sobre de una situación de poder. A lo mejor es el tema que toqué en relación a que a veces fuimos educados para ese tipo como de venganzas privadas. Esto tiene que cambiar, el chip tiene que cambiar. Nosotros tenemos que empezar a reeducar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nosotros mismos, en una situación que se tiene que ver de forma acorde a los nuevos requerimientos de justicia, es decir, a una justicia restaurativa y no una venganza privada que nos lleve a solucionar problemas, a avanzar, a despresurizar nuestro sistema judicial. Entonces, sí, esta situación en la que a lo mejor me dicen ¿qué tanto puede influir el poder que tenga una persona? O, no debería de influir. En la práctica tal vez suceda, porque una cosa a veces es la teoría y otra la práctica, en el cual se quieran imponer o quieran aprovecharse de una situación en la cual se encuentra una persona. Pero me parece que hay más soluciones. Me parece que hay otra figura como la suspensión condicional que pudiera aplicarse y a lo mejor ahí terminar el asunto sin necesidad a lo mejor de estar presionado, porque esta sería una causal que impediría que se celebre el acuerdo reparatorio. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Mira, ya nos queda, creo que en tu participación, creo que nos queda 1 minuto y medio, pero a ver si puedes contestar rápidamente esta pregunta. De si los abogados pueden fungir como mediadores. No, se establece que no pueden fungir como mediadores por disposición también de la ley. Sin embargo, no hay una situación que en un momento dado en la práctica se pueda llevar. Regularmente en la práctica, uno como abogado a veces se acerca a la otra persona para proponer una solución. Cuando vemos que el asunto se puede solucionar a través de estas figuras, de un acuerdo reparatorio y entonces, o de una suspensión condicional, nos acercamos para tratar de llegar a la terminación de un asunto a través de estas figuras. Muchas gracias, Ángel. Pues bueno, ahorita terminaríamos con la ponencia del maestro Ángel. Muchísimas gracias. De veras, gracias por ilustrarnos, por darnos todo este conocimiento y compartirlo. Y bueno, hubieron muchísimas más preguntas. Obvio, fue una ponencia extremadamente interesante. Me están llegando muchas preguntas, pero pues bueno, los tiempos ahorita no nos dan para abordar todas. Pero pues te agradezco mucho, de veras, maestro, que nos hayas regalado tu tiempo y compartir tu conocimiento. Si me permites, voy a darle la palabra al Gracias a maestro. todos. Y pues fue un placer y un privilegio. Gracias por estar con nosotros. El siguiente ponente sería el maestro Arturo Medel Casquera, quien ya platicamos de su amplia trayectoria judicial, y él pues nos va a hablar del tema de la inspección de vehículos y personas y el criterio de menor y mayor intensidad de la policía en la investigación. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escucho? Sí, maestro, adelante. Bien, muchas gracias. Bien, pues en principio quiero agradecer al doctor Iván Berger por la invitación que me hizo para participar en este distinguido conversatorio junto con catedráticos, doctores y maestros, todos ellos. Además, también quiero agradecer al Centro de Estudios de Posgrado por el espacio que se nos brinda a través de sus directores. Y además también aprovecho este foro para poder expresar mi más sentido pésame por el lamentable deceso del juez Uriel Villegas Ortiz y su señora esposa. Estoy
Todos supimos que el martes pasado fue motivo de un atentado y pues no quería pasar la oportunidad para desearle un descanso en paz y mi más sentido pésame a dicho juzgador. Bien, quiero destacar que cuando recibí la invitación para participar en este conversatorio y se me hizo del conocimiento que la intención era podernos pronunciar sobre ciertos actos probatorios dentro de la etapa de investigación en este nuevo sistema, pues vinieron a mi mente un sinnúmero de actos que se pueden llevar a cabo por parte del Ministerio Público, auxiliados y apoyados siempre por parte de la policía. Debemos de recordar aquí que en este nuevo sistema pues surgió un cambio de paradigma. Es un sistema que transitó precisamente de un sistema inquisitivo, un sistema preponderantemente escrito, donde se caracterizaba por la ausencia de un juzgador. Actualmente en el nuevo sistema o en este nuevo modelo, todo se rige bajo ciertos principios: principio de inmediación, principio de concentración, principio de publicidad, de contradicción y de continuidad. Y todo esto se desarrolla frente a un juez en una sala de audiencias y con la presencia de las partes. Además, ya no se trata de verificar un expediente, se trata precisamente de que las partes lleven y expongan ante el juzgador esos datos de prueba o esos medios de prueba o esas pruebas atendiendo a la etapa procedimental en la cual nos encontremos. Pues bien, debo de destacar entonces que atendiendo a este punto toral que es los actos de investigación en la fase de investigación inicial o complementaria, pues tenemos que hay dos artículos rectores dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos permiten advertir precisamente cuáles son aquellos actos de investigación que se encuentran sometidos o sujetos a un control judicial previo y cuáles son aquellos actos de investigación que no requieren ese control judicial. Bien, de esa manera, si ustedes tienen a la mano el Código Nacional de Procedimientos Penales, podrán advertir que en su artículo 251 se prevén todos aquellos actos de investigación que no requieren un control judicial. Sin embargo, en su artículo 252 se enumeran, se enuncian de forma enunciativa más no limitativa todos aquellos actos de investigación que sí requieren un control judicial previo, es decir, requieren que el Ministerio Público lo solicite ante el juez de control y el juez de control, una vez que ha analizado toda la información que ha proporcionado el Ministerio Público, puede entonces determinar si se autoriza o no determinada técnica. La diferencia fundamental o esencial entre actos de investigación que requieren un control judicial previo y aquellos que no lo requieren radica esencialmente en la afectación a los derechos fundamentales reconocidos en el Pacto Constitucional y que pueden ser, entre otros muchos, pues el derecho fundamental a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad, el derecho al libre tránsito, etc. En el caso concreto, pues de esta amplia gama de actos de investigación que se pueden llevar a cabo por parte de los operadores, tanto fiscalía como policías, escogí la inspección de personas y la inspección de vehículos previstos precisamente en el artículo 251 en sus fracciones tercera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho de que estos actos de investigación, es decir, estas inspecciones llevadas a cabo por parte de elementos de la policía, no requieran un control judicial previo, no significa que no vayan a incidir dentro de la esfera jurídica de los gobernados. Por supuesto que estas inspecciones van a generar una molestia, van a generar esa circunstancia que va a limitar la movilidad de tránsito, la movilidad de ambulatoria, van a restringir momentáneamente la libertad personal de los gobernados. Ese matiz de legalidad o de constitucionalidad se tiene que observar por parte del juez de control en la audiencia inicial. Es decir, los operadores, la fiscalía y la defensa tendrán que informar precisamente al juez de control cuáles fueron esas circunstancias que rodearon el caso para que la policía realizara esos actos de intromisión en la esfera jurídica del gobernador. Bien, ahora quiero precisar también que dentro de estos actos de investigación, como lo es
la inspección de personas o la inspección de vehículos, se afectan en grado mínimo o en grado mayor ciertos derechos fundamentales, como lo serían, y ya los mencioné, la libertad personal, la libertad de tránsito y la libertad de ambulatorio. Debo también de mencionar que estos derechos fundamentales no son derechos absolutos. Ya así lo ha mencionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversas ejecutorias que ha emitido. No son derechos absolutos que pueden verse limitados o pueden verse restringidos, y esto precisamente en aras de lograr una investigación y de lograr el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, entonces, podemos advertir que existen ciertos requisitos que deben de ser aportados precisamente al juzgador para poder tener dentro de ese matiz de legalidad estas inspecciones que se practiquen en la esfera jurídica de los particulares. Así tenemos entonces que esta inspección puede derivar precisamente de violaciones a reglamentos de tránsito, violaciones que adviertan los elementos de la policía que están cometiendo en ese instante. Voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, un conductor va transitando por alguna avenida y en ese momento, pues algún elemento de la policía observa que este conductor lleva vidrios oscurecidos que no permiten ver al interior del vehículo, ha infringido algún señalamiento de tránsito, es decir, se ha pasado la luz roja del semáforo, viaja a exceso de velocidad, etc. En este momento, entonces, el elemento de la policía podrá marcarle el alto a dicho gobernado, a dicho ciudadano, sin que ello signifique que se esté verificando una detención. Simplemente es marcarle el alto para efectos de llevar a cabo una inmediación con dicha persona. ¿Esto qué significa? Aquí podemos ver que se van a empezar a surtir los diversos niveles de contacto de los que ha hablado también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen niveles de contacto, como es la simple inmediación entre un elemento de la policía y los gobernados, que consiste precisamente en identificación, prevención del delito o investigación. Un segundo nivel de contacto, que ya es la restricción temporal al ejercicio de un derecho, pues consiste precisamente en restringir ese derecho de ambulatorio, ese derecho a la libertad personal, ese derecho al libre tránsito. Y el tercer nivel de contacto que se puede actualizar en un momento dado es la detención en un sentido estricto. Ahora bien, retomando el caso de aquellos supuestos donde el elemento de la policía, pues por una infracción al reglamento de tránsito, le marca el alto a un vehículo que va conduciendo, sea exceso de velocidad, por infringir la señal de tránsito del semáforo, o bien por alguna otra circunstancia, en ese momento el elemento de la policía se acerca al conductor del vehículo, se identifica, le tiene que hacer del conocimiento el motivo por cual le marcó el alto, y empieza entonces el elemento de la policía a llevar a cabo una inspección ocular, una inspección superficial. Aquí todavía no hay una inspección profunda, es decir, no hay una inspección más allá que incida en el ámbito incluso de las posesiones o de la propiedad del ciudadano. Simplemente es una inspección ocular, entonces nos trae como consecuencia un registro, una inspección de menor intensidad. Si el elemento de la policía advierte que esta persona tiene algún objeto o algún instrumento del delito dentro del habitáculo del vehículo donde se traslada, algún arma de fuego, alguna sustancia nociva para la salud, o bien si lleva adherido a su vestimenta algún instrumento bélico, algún artefacto con el que pueda agredir o causar daño, entonces se va incrementando este nivel de intensidad. Y de ser un nivel de intensidad menor, va a pasar a un nivel de intensidad mayor. Ahora, en este momento entonces, ya el elemento de la policía puede pedirle al gobernador descienda de la unidad y puede realizarle una inspección precisamente en su persona, incluso a sus acompañantes, y puede realizar una inspección mayor al interior del vehículo. Esto porque ya tuvo el elemento de la policía datos objetivos, razonables, que precisamente le permitieron elevar ese nivel de contacto con el gobernador. Otro supuesto que puede acontecer es precisamente cuando el elemento de la policía tiene la noticia de la comisión de un delito flagrante.
Por flagrancia, pues ya se ha manifestado por parte de los tribunales de la Federación, que es aquello que es notorio a simple vista, cualquier persona lo puede advertir. Flagrancia viene de la expresión flagrar, que es aquello que arde, que es notorio. Y precisamente entonces, cuando el elemento de la policía nota que se está ante la comisión o ante la presencia de un delito flagrante, el elemento de la policía no tiene que agotar esa inspección en grado menor. Puede precisamente marcar el alto y de inmediato proceder a una inspección en grado mayor respecto de esa persona de la cual tiene noticia precisamente de que ha cometido un delito. Y también otra circunstancia que podemos advertir, u otra hipótesis, es cuando el elemento de la policía tiene noticia derivado de algún llamado ciudadano o de algún llamado anónimo de que en cierto lugar ciertas personas con tales características han cometido un hecho con apariencia de delito. En ese supuesto, entonces, el elemento de la policía tendrá la facultad de revisar a esa persona, de inspeccionarlo, de hacer una inspección en mayor nivel, precisamente para advertir si cuenta con algún objeto, instrumento o producto del delito. Como podemos advertir, entonces, el máximo tribunal del país pues ha diferenciado y ha señalado los diversos niveles de contacto que existen entre las autoridades del orden y los gobernados y los ciudadanos. En ese sentido, entonces, podemos mencionar también que el vehículo donde transite una persona no podemos considerarlo como una extensión de su domicilio. Es decir, un vehículo no está regido bajo ese grado preponderante que intenta salvaguardar la Constitución con la inviolabilidad del domicilio. Un vehículo no está destinado precisamente para habitar, simplemente es un instrumento que nos sirve para trasladarnos, y en esa tesitura entonces es el nivel de protección constitucional es mucho menor que hablando de una casa habitación. Quiero entonces mencionar que ante estas hipótesis donde el elemento de la policía incide en la esfera jurídica del particular, esto servirá precisamente para obtener aquella información preliminar, advertir si se está en la comisión de un delito flagrante o se acaba de cometer un delito flagrante, y ante la detención ya de manera estricta, en sentido estricto del gobernado, entonces ponerlo a disposición de manera inmediata ante el juez de control. El juez de control entonces tendrá, ante la exposición de los intervinientes, de los operadores, tanto fiscalía como defensa, tendrá que advertir si la intromisión que hizo ese elemento del orden en la esfera jurídica del gobernado efectivamente goza de ese matiz de legalidad o de constitucionalidad. Tendrá que exponérsele entonces al juez de control. Existieron razones justificadas, causas razonables que permitieron a ese elemento de la policía incidir en la esfera jurídica de los gobernados. Debo de mencionar también aquí que debemos de tomar en cuenta ciertos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de esos criterios que quiero referirles es el expuesto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de registro 166976. Este criterio dice en su rubro: denuncia anónima no tiene valor probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial plena. Dirán algunas personas que entonces, si la denuncia anónima no tiene valor probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial plena, ¿cómo es que con base en una denuncia anónima, entonces el elemento de la policía puede incidir en la esfera jurídica del particular? Lo cierto es que si bien la denuncia anónima como dato aislado no tiene esa eficacia probatoria para formar parte de la prueba circunstancial plena, lo cierto es que esa denuncia anónima sí aporta diversos elementos, datos, circunstancias que le permiten al elemento de la policía precisamente incidir en la esfera jurídica del particular. Como ya lo mencionaba, si de la denuncia anónima se especifica que ciertas personas con determinadas características, con cierta vestimenta,
cometieron un acto ilícito, entonces la policía en su función de investigación puede precisamente llevar a cabo esos niveles de contacto respecto de dichos ciudadanos o gobernantes. Ahora, estos datos objetivos que se requieren por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tienen que ser observados por los jueces de control al momento de celebrar una audiencia inicial, ya sea de control de detención o de vinculación a proceso, pues precisamente tienen que ser datos, como ya los mencioné, objetivos. No pueden ser datos subjetivos basados en simples suposiciones de los elementos de la policía. Por ejemplo, no puede el elemento de la policía mencionar que detuvo a una persona por su tipo de vestimenta. Tampoco podría decir el elemento de la policía que detuvo a un ciudadano por su forma en que caminaba, o bien su color de piel, o bien porque tuviera tatuajes esa persona. Lo cierto es que tienen que ser datos objetivos que válidamente permitan inferir en esa esfera jurídica del gobernador. Y estos datos objetivos, como ya los mencioné, pueden derivar de esa inspección superficial o en menor grado, en menor intensidad, como lo sería cuando se da ese acercamiento entre el policía y el gobernado y puede verificar al interior de su automóvil, o bien puede verificar si esta persona lleva consigo algún instrumento ilícito. Después de esto, también como ya lo mencioné, si es que este elemento de la policía advierte esa circunstancia, advierte que cuando le marca el alto a este ciudadano, este asume una actitud evasiva, asume una actitud agresiva, bien puede en ese momento entonces ir intensificando esos niveles de contacto de los que ya hablé. Debo también de precisar que en este tipo de actos de inspección, tanto de personas como de vehículos, pues no se requiere precisamente, como ya lo mencioné, tener una orden o mandato de la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque a raíz de este nuevo paradigma de la transición entre un modelo inquisitivo y un modelo adversarial, pues precisamente el artículo 21 constitucional también fue modificado. Anteriormente el artículo 21 constitucional mencionaba que el Ministerio Público se auxiliará con una policía. Actualmente la redacción del artículo 21 constitucional es que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, lo cual significa ahora entonces que la policía es un elemento, una pieza central dentro de la investigación. El elemento de la policía puede iniciar por sí mismo la investigación cuando tenga noticias, tenga datos objetivos precisamente de la comisión de un delito, sea bien es flagrante o porque le hayan informado que se estaba cometiendo una conducta ilícita. También debo de mencionar que estos controles preventivos en mayor y menor intensidad, pues van a ser analizados precisamente por el juzgador en la audiencia inicial. Si el juzgador advierte que no existieron esos datos objetivos, esas razones que llevaron a la autoridad, al elemento de la policía a incidir en la esfera jurídica del particular, entonces esos datos que se hayan obtenido deben de declararse ilícitos, deben de declararse nulos. Y por tanto entonces podría sobrevenir ahí que no se califique en un momento dado de legal un control de detención. En ese sentido entonces es muy importante aquí que tanto los elementos de la policía al redactar su informe policial homologado, donde detallen todas las circunstancias que rodearon ese evento, todas las características particulares que le llevaron a llevar a cabo esa intromisión en la esfera jurídica del gobernado, pues sean efectivamente plasmadas y corroboradas, para que de esta manera el Ministerio Público pueda de esa forma aportarlos ante el juez de control. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando los jueces de control estamos en la audiencia inicial, el Ministerio Público da cierto relato del hecho plasmado por los policías en su informe policial homologado. Y cuando se le da el uso de la voz a la defensa, pues la defensa aporta videos, aporta testigos, donde se advierte que el hecho no aconteció en la forma en que lo narran los elementos capturados.
En ese sentido, entonces, pues tiene que tener bastante cuidado el elemento de la policía como elemento central de la investigación, pues de plasmar efectivamente lo que le consta y lo que aconteció en el hecho. De lo contrario, entonces, pues sucede que los jueces de control en ciertas audiencias, pues tiene que decretar la libertad de estas personas que son puestas a nuestra disposición. Entonces, como lo podemos advertir, los derechos fundamentales, como lo es la libertad personal, la libertad de tránsito, la propiedad y la posesión de las personas, no son absolutos. Puede precisamente y válidamente un elemento captor incidir en la esfera jurídica de los particulares bajo cierto tamiz de legalidad y constitucionalidad. Ese tamiz será observado precisamente por los jueces de control en la audiencia inicial correspondiente. A diferencia precisamente de los actos de investigación que requieren un control judicial previo, como podría ser una orden de cateo, una intervención de comunicaciones privadas, la georreferencia en tiempo real, esos actos de investigación pues precisamente requieren el control judicial previo por la afectación fundamental que van a revestir. Es decir, con una diligencia de cateo, pues se va a lograr la intromisión, una intromisión legal al inmueble de un gobernado. Esto para efectos de investigación, de registro y para la posible captura precisamente de personas que pudieran estar relacionadas con hechos delictivos. Pero precisamente para lograr esa autorización por parte del juez de control, pues se requiere una serie de requisitos que deben de observarse. Y esos requisitos pues, se encuentran tanto plasmados en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Constitución Federal. Lo mismo sucede con las geolocalizaciones en tiempo real, con las intervenciones de comunicaciones privadas, donde precisamente el Ministerio Público tiene que ya tener de cierta manera una carpeta de investigación firme, sustentada en datos objetivos que efectivamente le permitan al juez de control pues decretar o autorizar esa técnica de investigación. Debo de destacar entonces que el tema de los actos de investigación en este nuevo sistema pues es bastante amplio. Nos llevaríamos varias sesiones para analizar cada uno de los actos de investigación. A mí me pareció de primordial importancia mencionar la inspección de vehículos y de personas, porque pues es lo que sucede día con día en la vida cotidiana. Es decir, donde el gobernado se ve inmerso en situaciones donde tiene contacto con los elementos de la policía. Y estos elementos de la policía, pues efectivamente, como ya pieza fundamental en la investigación que rige actualmente nuestro sistema, pues no requiere contar con una autorización previa del juez. Sería ilógico pensar que para que una persona pudiera incidir en la esfera, para que un policía pudiera incidir en la esfera jurídica de un gobernado, cuando advierta la comisión de un delito flagrante, cuando advierta una infracción a una disposición de tránsito, cuando tenga noticia de que se ha cometido un hecho con apariencia de delito, tenga el policía previamente que obtener esa autorización judicial para poder marcar el alto a ese gobernado. E insisto, diferencia de marcar el alto con una detención ya en sentido estricto. Estas inspecciones en mayor o menor intensidad, primeramente es un alto que se le hace al ciudadano, y si se descubre el hecho ilícito, el delito flagrante, entonces ya se podrá proceder a la detención en sentido estricto y formal. Entonces, en esa inteligencia, pues es que me pareció interesante abordar estos dos temas, los cuales también han sido ampliamente desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e insisto, pues tendríamos que llevar varias sesiones para ir desglosando cada uno de estos actos de investigación, incluso aquellos donde ya requieren un control judicial y que tienen una serie de requisitos o formalidades que tiene que observar tanto el Ministerio Público como el juzgador. Bien, advierto que se me informa que estamos sobre el tiempo. Hasta aquí podría concluir mi exposición. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que su intervención fue muy ilustrativa. Déjeme decirle que yo creo que todos estamos sujetos
a esto diario, ¿verdad? Diario manejamos el coche o tenemos alguna intervención en este sentido. Entonces fue extremadamente ilustrativo. Fíjese, maestro, déjeme comentarle que la mayoría de las preguntas va enfocadas a eso. Más bien en sentido contrario, diciendo que si la detención fuera arbitraria, es decir, si realmente el compañero policía realizara, yo entendería, un acto ilícito de detener a una persona sin ninguna causal, alguna justificación objetiva, pues yo considero que toda su exposición ya está más que explicado y la mayoría de los compañeros que preguntaban iban en ese sentido. Pero hay una pregunta que se me hizo interesante, maestro, que se la voy a plantear. Me preguntan aquí que si los criterios interpretativos del Poder Judicial Federal, en este caso de la Suprema Corte, efectivamente permiten realizar una valoración objetiva del caso o subjetiva por parte del juzgador para determinar si hubo arbitrariedad o no en la detención por parte de un policía. Es decir, que si la verdad los jueces si tienen un parámetro objetivo o realmente es una facultad subjetiva discrecional para valorar estos casos. Bien, al respecto debo de mencionar que cada caso en concreto debe de analizarse de forma distinta. Es decir, no todas las circunstancias pueden ser idénticas o similares. Cada caso concreto tendrá sus particularidades. Y en ese sentido, entonces, es, y como lo mencionaba, muy importante la forma en que el Ministerio Público nos brinde esa exposición de datos de prueba y la información correspondiente, que será en un momento dado sometido a ese principio de contradicción a través de la defensa y a través incluso del propio imputado o detenido. En ese sentido, sí debo de decir que los jueces nos basamos sobre aspectos objetivos, porque incluso de esa forma se le exige al elemento de la policía se conduzca. Es decir, de ninguna manera podemos basarnos en creencias o podemos basarnos en prejuicios y tampoco podemos basarnos en suposiciones. Así como se le exige al elemento de la policía que tenga datos objetivos, datos ciertos y razonables de que se cometió un delito flagrante, de que se infringió un reglamento de tránsito, de que la persona pudiera llevar consigo objetos, instrumentos o productos del delito, de esa forma entonces nosotros lo vamos a analizar. Es decir, el elemento de la policía tiene precisamente que narrar en su informe policial homologado para que posteriormente el Ministerio Público lo transmita al juez en la audiencia inicial, cuál fue esa circunstancia objetiva y particular, esa circunstancia razonable que le llevó precisamente a esa intromisión a la esfera de derechos del ciudadano. Si se trata de una infracción de tránsito, pues efectivamente así lo tiene que decir el elemento de la policía. Viajaba a exceso de velocidad, le marcamos el alto y siguió conduciendo en la misma forma, actitud evasiva, mostró una actitud de desafío o de agresividad hacia el elemento del orden, y entonces esas circunstancias, a ser ponderadas por el juzgador, efectivamente nos llevan a establecer que tuvo un dato razonable y objetivo el elemento de la policía para marcar el alto e incidir en esa esfera jurídica y para poder llevar a cabo esas inspecciones tanto en la persona del gobernado como en su propiedad, en su vehículo o en las propiedades que llevara consigo, en menor o mayor intensidad. Entonces, la forma en que los jueces de control analizamos esas circunstancias son totalmente objetivas, pero no hay un manual, no hay una regla, no hay ciertos elementos que debamos de destacar porque ya estén así enunciados. El juzgador, con base en su experiencia y con base en esos datos, es que resuelve el caso concreto que se le plantea. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que sobra decir que fue extremadamente ilustrativo para todos, incluido su servidor. La verdad es que diario estar con las personas que a diario viven este tipo de debates, este tipo de circunstancias y que se dan cuenta de todas estas, en su caso, desgraciadamente, arbitrariedades que se llegan a presentar, pues bueno, ahorita creo que fue extremadamente ilustrativo para que cualquier persona, no necesariamente, digo, va ahorita enfocado a los abogados, pero para que cualquier persona sepa de qué manera puede intervenir un policía para detenerlos cuando van en su automóvil. Muchísimas gracias, maestro. De veras, muchas gracias por su tiempo. Fue una
una ponencia muy, muy brillante y si me permite vamos a darle el uso de la palabra al doctor Alberto. Con todo ¿Sí? gusto. Muchas gracias, maestro. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Me da mucho gusto poder compartir en este panel y poder saludar pues a gente que conozco desde hace ya muchísimos años, como al maestro, al doctor Iván Berger y obviamente a mi amigo Luis Enrique Navarro. A mí me toca hablar un poco sobre la cuestión de las nuevas tecnologías y esencialmente sobre la cuestión de la geolocalización. Tenemos que tomar como referencia que las nuevas tecnologías vienen de manera genérica a satisfacer algunas necesidades de la sociedad y, digamos, a hacerle la vida más fácil. Por lo cual, pues obviamente nos vamos involucrando cada vez más con este tipo de nuevos artilugios y con el tiempo, pues prácticamente nos hemos vuelto dependientes de ellos. Creo que en esta temporada, donde todos estamos teniendo que dar una conferencia desde nuestra casa, desde nuestra oficina, pues hace hincapié precisamente en la importancia de estas tecnologías que llegaron para quedarse. En ese sentido, pues tenemos que tomar en cuenta que antes el teléfono era, por ejemplo, un instrumento que solamente servía para hacer llamadas y hoy en día sirve para muchísimas cosas y hasta para hacer llamadas. Bien, pues con este tipo de cuestiones, con el advenimiento de las comunicaciones y esta fuerza que ha hecho que el derecho también se modifique de manera sustancial, pues en 1996, tenemos que referir, se modificó el artículo 16 constitucional para establecer puntualmente la inviolabilidad de las comunicaciones. Y era tajante. Antes de eso, no existía nada más referente, como no lo era la inviolabilidad de las comunicaciones o de aquello que llegaba por correo, del cual pues obviamente ya ni siquiera queda la sombra de lo que fue el telégrafo o el correo como tales. Bien, pero ¿por qué se integran o por qué se colocan en la Constitución? ¿Eran necesarios realmente? La cuestión es que se colocan para poder establecer cuáles podrían ser sus excepciones. Y en su momento, en 1996, se coloca la inviolabilidad de las comunicaciones con el fin de colocar el tema paralelo sobre el combate a la delincuencia organizada y a la posibilidad de intervenir las comunicaciones de este tipo de organizaciones criminales. Con el tiempo, pues nos dimos cuenta que estábamos quedando faltos en cuanto al alcance o a la regulación de estas comunicaciones. En el año 2000, pues hay que recordar, la Suprema Corte se vio involucrada precisamente en la realización de nuevas tesis respecto de hasta dónde llegaba la inviolabilidad de las comunicaciones. Había ocurrido el caso de que una persona se sentía víctima de la infidelidad de su esposa y durante el divorcio quiso aportar las comunicaciones entre la esposa y un tercero en discordia. A los jueces o a las primeras instancias no les parecía nada malo, sin embargo, el asunto trascendió, llegó a la corte y se establecieron los primeros criterios sobre inviolabilidad de las comunicaciones. Si la persona no había participado en ese circuito de comunicación, pues no podía aportar esa comunicación. Con eso, o por esos años, también hubo algo que se conoció como videoescándalos, en donde todo mundo se daba cuenta de los actos de corruptelas, de actos de corrupción, etcétera. Pero nada de lo que veíamos en los medios o a través de ese linchamiento mediático que se hacía con la televisión, pues nada de eso trascendía jurídicamente, porque no había precisamente esa participación o esa posibilidad donde el que había participado en la comunicación pudiera hacer el aporte de la comunicación
grabada o de la videograbación, etc. Así que de algún modo nos quedamos con una época de videoescándalos que solo fueron un mero show, pero que no tenían ningún impacto en el ámbito jurídico. Así tenemos precisamente que llega el año 2008 y con esa ingente reforma penal viene también una modificación y hasta cambio de párrafo sobre la inviolabilidad de las comunicaciones. De modo tal que se agregó que las personas o los particulares que se vieran involucrados en una comunicación podían hacer la aportación de la misma mientras fueran partícipes de ello. Así también se estableció con meridiana claridad entonces cómo las autoridades podrían y bajo qué excepciones otorgar la intervención de comunicaciones. Fue algo verdaderamente importante porque de alguna manera se empezaron a establecer rasgos que de todas maneras delimitan en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de las tecnologías, cuáles son los rasgos con los cuales este tipo de pruebas pueden ser aportados. Bien, en sí, entonces, nos damos cuenta que el primer punto o la primera cuestión que debemos de tomar en cuenta sobre las comunicaciones y sobre las cuestiones tecnológicas es acreditar la legalidad de su obtención. Principalmente es primordial el hecho de respetar la legalidad de ello para evitar precisamente la nulidad de la prueba como tal. El otro aspecto es verdaderamente delicado. Ya cuando se tiene la comunicación, ya cuando se tiene el artefacto a través del cual hubo comunicaciones o hay información, datos, imágenes, grabaciones, audios, etcétera, pues tenemos que procurar cuidar la cadena de custodia. Y en ese sentido, podemos referir el caso o una situación que hubo en el ámbito informático muy interesante. De pronto, una empresa transnacional empieza a sospechar de sus empleados y cuando sospecha de ellos, trata de revisar los equipos informáticos que le fueron asignados a estas personas. Sin embargo, se topan con un gran problema. Uno, los empleados han renunciado. Y dos, la secretaria de uno de ellos no puede acceder al equipo. Teclea la contraseña y no funciona. Se hace del conocimiento a las distintas instancias dentro de la empresa y la cuestión es que el equipo está dañado. Lo llevan a un centro de informática dentro de México, no funciona, lo mandan a la matriz en Estados Unidos y con sus técnicos, con todo el equipo al servicio de esta empresa, les dicen que no pueden recuperar la información. Lo mandan al otro lado de Estados Unidos, donde hay una empresa dedicada a la recuperación de información y tampoco puede. Pero recomienda a su vez a una empresa que se encuentra en Inglaterra. En Inglaterra revisan el equipo, revisan los discos, hacen una recuperación parcial de los discos, pero destruyen los discos originales. ¿Por qué o bajo qué técnicas lo hicieron? Esa parte no, siempre se quedó como un misterio. La cuestión es que cuando regresan a México, los discos destruidos nunca regresan. Una copia de ellos sí, y la información que se estaba buscando, lo único que encuentran por un lado es correos electrónicos que tienen que ver con las cuentas particulares de los empleados. Y dentro de uno de ellos existe la posibilidad de que haya una comunicación que le afecte a la empresa, por lo cual lo da a conocer a la entonces Procuraduría y la Procuraduría inicia las pesquisas, sus investigaciones, etcétera, sin darse cuenta, en primer lugar, que no hubo un control
ni nada que le garantice cómo fue la cadena de custodia. De hecho, uno de los peritos muy conocido en el ámbito quiso darle cierta certeza a ese control respecto de la cadena, diciendo que él siempre trajo a la vista los discos, cuando en realidad pues estos habían pasado por distintas empresas de mensajería. Bien, por un lado tenían, o la Procuraduría se enfrentaba al problema de que se trataba de correos electrónicos de cuentas particulares y para los cuales el patrón no tenía la posibilidad de intervenirlos. Segundo, que en materia penal no se había habido una solicitud para tal efecto. En tercero, que la propia Procuraduría ni siquiera contaba con la certeza de si esa información realmente estuvo alguna vez en los discos o no. Entonces, toda esa cadena de errores pues llevaron al Ministerio Público y en su momento a los jueces a pues no tomar en cuenta o a desestimar este tipo de cuestiones. Bien, entonces nos damos cuenta que las comunicaciones, que las grabaciones a través de, por ejemplo, de videovigilancia, de los C4, de los C5, pues deben de llevar un determinado cuidado cuando hay solicitudes precisamente de señalar o de poder ser aportadas durante un proceso. Existe precisamente una cuestión muy particular de no solo, que esto no es solo aplicable a los mexicanos, esto es aplicable a todo el mundo. Con el advenimiento o la fuerza de las redes sociales, y volvemos al ámbito de las tecnologías, pues empezamos a entrar en un campo en donde pues parte de las características fue establecer un dónde estamos, donde las personas se geolocalizan solitas, ¿sí? Existen aplicaciones como Waze, Navigon, Google Maps, Apple Maps, Uber, Yaxi, Cabify y muchísimas tantas aplicaciones en donde señalamos en dónde nos encontramos, qué estamos haciendo, o bien señalamos qué es lo que estamos comiendo y en dónde, ¿sí? Y así, pues también nos encontramos a otro tipo de empresas como Sin Delantal, Hello Food, Uber Eats y tantas otras que son proveedoras, y más ahora en estos tiempos en que no se puede salir de casa, que son proveedoras, pero a la vez también establecemos o le señalamos en dónde nos encontramos. Y es necesario precisamente para este tipo de aplicaciones cuya esencia es dar un servicio a través de la ubicación de la persona. Pues bien, tenemos esa costumbre y la cuestión es que las redes sociales también llevan una bitácora o un registro de cuál es nuestra actividad dentro del ámbito de o donde nos encontramos realizando determinadas actividades. De modo tal que hacen una bitácora. Y es importante señalar esto porque al final del día a veces creemos que somos muy versátiles, que somos muy variados en nuestra actividad. Y pues si nosotros nos diéramos cuenta de cuál es la bitácora de uso que hacemos, nos daríamos cuenta que en el margen de 3 meses ya tenemos muy en claro a qué restaurantes vamos, qué rutas realizamos y que no somos exactamente tan diversificados como creíamos. Tenemos rutinas verdaderamente hechas. Cosa buena y cosa mala, porque obviamente si hay hackers, si hay personas que se encargan de intervenir este tipo de aplicaciones, pues nos damos cuenta que nosotros solitos nos estamos autoubicando o no, autoponiendo en riesgo respecto de este tipo de aplicaciones. Pero también tienen una utilidad. En su momento, creo que es importante recordar que por allá el gobierno anterior, no sé si recordarán que hubo una especie de gasolinazo que causó muchísima molestia y que eso obligó o que hizo que algunos tuiteros hicieran convocatorias a través de hashtags
a realizar actos delictivos. Hubo uno muy famoso que era hashtag saquea un supermercado, y de alguna manera de ahí vinieron muchísimas actos en contra de distintos centros comerciales. Actualmente, una de las cosas que tenemos que prever es que existan este tipo de convocatorias en el futuro. Pero bien, tenemos las herramientas no solo para distinguir en dónde se está diseminando el mensaje. Existen herramientas para distinguir en dónde se origina y quiénes son los instigadores de este tipo de cosas. La cuestión es precisamente seguir llevando esto dentro del ámbito de la legalidad. Existe a nivel internacional un instrumento desde 2001 que se llama Convenio de Budapest contra la cibercriminalidad, firmado en noviembre de 2001, y México solo ha hecho coqueteos para firmar, pero no lo ha ratificado. En ese documento establecen precisamente distintas reglas que además ya llevamos a cabo, como es el hecho de utilizar las tecnologías o distinguir quién utiliza las tecnologías y con qué fines cuando ocurren este tipo de actos como el de los saqueos a que hago referencia. Cuando hablamos de los saqueos, existe una herramienta que se llama geolocalización. Recientemente, con Tirán Loblanc, como decía el maestro Berger, publiqué un libro que se llama Geolocalización, y en el cual pues establecí 3 momentos en los cuales la Suprema Corte de Justicia tuvo la ocasión de discutir sobre la constitucionalidad de la geolocalización y específicamente de lo que dice el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No fueron en esas 3 instancias que se discutiera 3 veces el mismo artículo. La cuestión es que en una primera instancia, una persona se intentó amparar en contra del Código Federal de Procedimientos Penales por el hecho de que había sido localizado esta persona por haber utilizado el teléfono de la víctima. No se le permitió, no se le dio el amparo, precisamente porque en esencia no se le había violado una comunicación privada a él, sino se trataba de localizar el teléfono de la víctima. Así que por ese momento se salvó la disposición. Luego hubo una acción de inconstitucionalidad, esto sí ya va más enfocado al contenido de la ley, y en el cual pues se había instaurado o establecido la geolocalización o la georreferenciación en el Código Federal de Procedimientos Penales. Y sin embargo, pasó el tamiz constitucional. Perfecto. ¿Por qué? Porque la geolocalización es una herramienta muy importante, sumamente necesaria para poder dar o localizar con gran rapidez a las personas que están cometiendo un ilícito. En el caso de los secuestros, que fue alguna vez uno de los criterios sostenidos por la ministra Luna Ramos, pues obviamente lo que se está tratando de localizar es el teléfono de la víctima. Y en ese sentido, no existía la necesidad de pasar por un control judicial si el Ministerio Público estaba tratando de encontrar ese teléfono. Pero bien, pasó el tamiz constitucional y entonces la geolocalización parecía que gozaba de espléndida salud constitucional. No fue el caso cuando en su momento se incorpora esta figura en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el titular del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues promueven sendas acciones de inconstitucionalidad, la 10 de 2014 y su acumulada, la 11 de 2014, y en donde sorprendentemente años después, en el 2018, resultó que era inconstitucional. Entonces,
El problema no es que se declare inconstitucional, porque finalmente hay que aprender a jugar las reglas del juego que nos establecen los tribunales. La cuestión es, si necesita un control judicial, pues debería de existir alguna propuesta, ya digo, estamos hablando que han pasado 2 años desde entonces, para que la geolocalización sirva o siga funcionando como una herramienta eficaz en el combate al crimen. Y si necesita un control judicial, muy bien. La cuestión es que hay que buscar precisamente que ese control judicial sea de tal manera también eficaz y rápido para que pueda precisamente darse una eficacia con este tipo de figuras. Vaya, dentro de las cuestiones precisamente que tienen que ver con las nuevas tecnologías, pues nos vamos a dar cuenta que dentro de poco estaremos discutiendo sobre el alcance de los drones en la investigación judicial, de los drones como una actividad ilícita que también puede ocurrir, que puede ser intrusiva en los actos de investigación. Y pues creo que hay muchísimo tema al respecto. Por lo pronto, yo detendría aquí mi presentación para no aburrirlos y sobre todo porque ahí viene mi amigo Luis Enrique Navarro, que seguramente podrá criticarnos a todos a gusto y hacer las componentes de lo que nos haya faltado también. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Nava. Digo, la verdad es que yo también estaba con la boca abierta, decía todo lo que nos ilustraste aquí, todo el conocimiento que, igual que todos, tuviste a bien compartir. Y pues hay 2 preguntas, fíjate, que suenan interesantes. Una, desde el punto de vista personal, si tú consideras que la regulación actual realmente es una herramienta eficaz, ya con este precedente que acabas de mencionar de la acción de inconstitucionalidad, o definitivamente si es necesaria una reforma al respecto. Y la otra dice, si tú tienes conocimiento, si este tipo de herramientas han sido útiles para contrarrestar el delito de extorsión. Por supuesto que son muy importantes. Les digo que no nada más extorsión, hasta en los casos en donde hay una instigación a través de redes sociales, uno puede encontrar dónde está el delincuente. En el caso, por ejemplo, de los saqueos, lo increíble fue que cuando se hizo la geolocalización del tuitero que había iniciado esto, pues la gran sorpresa es que se encontraba en España, ¿sí? Entonces, es una herramienta eficaz y independientemente de su carácter constitucional o no, como lo hayan decidido nuestra Suprema Corte, lo importante es no dejar morir el artículo ahí, no dejarlo a que se convierta en un problema de los operadores, de que el artículo no dice ya más, no habla sobre el control judicial. Yo creo que en tal caso lo único que es cuestión es de adaptar a la realidad y a su declaratoria de inconstitucionalidad para que nuestra ley no se quede dormida después de un knockout de la Corte. No es posible que después de 2 años el artículo siga ahí sin ninguna modificación, sin ningún interés, cuando se trata de una herramienta esencial para la investigación. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que muy clara, muy clara tu ponencia, reitero, ilustrativa y pues la verdad es que no nos podemos hacer de lado. Lo que tú comentabas es muy cierto. Ahorita ya la tecnología nos alcanzó. Y ahorita ya creo que ninguna persona puede hablar de que no viva sin celular. Cuando nosotros en nuestra época, pues era un tema de tal vez de ciencia ficción, ¿no? Ahorita esto que estamos viviendo lo veíamos en películas. O sea, realmente no era un tema que viéramos por lo menos inmediato. Y ahorita pues ya las generaciones nuevas ya lo ven como una situación normal de vida. Entonces, pues ello implica, como todo el derecho, pues adaptarse, regular las nuevas realidades, y en este caso que nos hayas ilustrado en este sentido, que pues, es lo que va a imperar y lo que va a seguir imperando a futuro, pues te agradecemos mucho tu intervención, mi querido Alberto, y si no tienes inconveniente, pues vamos a darle el uso de la voz a Luis Enrique. Muchísimas Sí, gracias. muchas gracias.
Primero que nada, un agradecimiento al doctor Iván Berger por esa deferencia que tuvo con el suscrito y darme la oportunidad de convivir con todo este panel, que la verdad, pues, no puedo decir otra cosa, que son expertos y que nos trajeron los criterios últimos de cada tema que tocaron. Y la verdad es que yo aprendí mucho ahorita, y sobre todo también de mi amigo Nava, agradecerle, porque él siempre me anda tratando de invitar a todos los eventos, y la verdad yo le agradezco mucho. De hecho, es mi maestro en materia de amparo penal. Siempre recurro a él cuando necesito hacer un amparo. Y la verdad es que sí, ahorita aprendí mucho de todos. Bueno, miren, ¿qué es hablar de la prueba? Ustedes saben que hay un principio de la carga de la prueba, que la tiene precisamente el Ministerio Público. Pero esta figura nace del derecho civil, ¿no? Nace del derecho civil y no es como la vemos nosotros actualmente aquí en materia penal. ¿Qué es la carga de la prueba? Es que la persona, la parte del procedimiento que tenga mayor acceso, que la pueda ofrecer en el procedimiento penal, es quien tiene que darla. ¿Por qué decimos que no funciona ese principio tal como nació en la rama civil? ¿Por qué decimos que no funciona aquí en materia penal? No es eficaz, porque ¿quién tendría la facilidad de aportar la prueba en el procedimiento penal? Pues sería el imputado. Y ni modo que vaya a estar aportando las pruebas, ¿no? Va a violar el principio de no autoincriminación. Entonces, fíjense que cómo se recepta en México, pues todos sabemos que en México la carga de la prueba en una de sus vertientes es que la tiene que hacer el Ministerio Público, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia en una de sus vertientes es que la carga de la prueba la tiene que hacer el fiscal. Yo me preguntaba hace poco si realmente podíamos cambiarle de naturaleza de lo que, cómo nació en un procedimiento civil al penal. Y yo creo que sí, yo creo que no hay problema porque por seguridad jurídica considero que las figuras que vienen de otras áreas, en este caso del derecho civil, considero que son aplicables. Lo vemos en los delitos, que casi todos los delitos tienen una connotación, un término, un elemento civil. En términos generales se deben de aplicar y por seguridad jurídica, y más los que propugnan por una teoría unitaria del derecho. Pero hay que recordar que el derecho penal es autónomo, como todas las ramas. Entonces, si se justifica, sí se podría llegar a dar otra connotación, como actualmente lo tenemos, que el principio de presunción de inocencia, en una de sus vertientes, es porque la carga de la prueba le corresponde al fiscal. ¿Por qué quise hacer toda esta introducción? Porque, como decía el maestro Couture, que quien tiene derecho pero no tiene pruebas, solo tiene la sombra de su derecho. Incluso el maestro Colín Sánchez, gran jurista, señalaba que el factotum, el factor del procedimiento gravita en la prueba. Y sí es cierto. Claro, ahorita nos vamos a enfocar el tema del día de hoy a la prueba, pero en un sentido como dato de prueba, ¿no? Porque estamos en la etapa de investigación. Entonces vamos a enfocar a los datos de prueba. Y todo esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque actualmente ustedes saben que en el nuevo sistema ya no existen las pruebas para mejor proveer por parte del juez, ya no existe la junta de peritos, o sea, el juez ya en el juicio oral tiene que resolver pues con las dos periciales, en caso que se hayan presentado, de las partes, y ya no puede, ni siquiera puede preguntar cosas que no hicieron las partes. Solo hay que recordar que la única función que tiene es para aclarar o precisar alguna cuestión que sí introdujeron las partes en los interrogatorios. Entonces, ahora más que nunca, es muy importante toda esta teoría de la prueba. Es sumamente importante. Y en específico nos vamos a enfocar en la defensa.
Actualmente se dice que la defensa tiene que contar con un investigador. La defensa ya tiene que hacer las funciones de investigar, para lo cual se puede llegar precisamente de una persona que se dedica a investigar. Es decir, si ocurre un homicidio, unas lesiones en cualquier delito, nosotros tenemos que aportar esas pruebas, aparte de las que ya están por parte del Ministerio Público, esos datos de prueba, nosotros los tenemos que aportar. Y eso es toda una tarea a la que no estamos acostumbrados la mayoría de los abogados. Y es a lo que este sistema apuesta, que se haga cargo de sus datos de prueba la defensa. En ese sentido, podemos incluso interrogar a los testigos de cargo. Los podemos interrogar, claro, hay que ver si nos conviene o no, ¿verdad? También podemos interrogar a la propia víctima y nosotros llevar ese dato de prueba e incorporarlo a la carpeta. Entonces, es muy importante todo lo que haga la defensa. Por eso se recomienda que por lo menos tomemos unos cursos, o la licenciatura está en la Facultad de Medicina de las Ciencias Forenses, donde se explican todas las pruebas, los diferentes dictámenes periciales. Y es muy importante porque de ahí depende qué voy a acreditar yo. Como decía al principio, si yo tengo un derecho pero no lo puedo acreditar, pues ahí se queda, ¿no? Como la sombra del derecho. Entonces aquí tiene un papel muy relevante todo lo que yo pueda acreditar. También, y lo comento de una vez, también la víctima a veces se siente no atendida por el Ministerio Público y también la víctima puede incorporar sus propias pruebas. Les comento una situación personal. Ahí por Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, en una ocasión recuerdo que un camión que le hice la parada se aproximó hacia su servidor y de repente gira y literalmente me iba a investir, pero si no ha sido por mis dotes y mis habilidades que me pude quitar, hubiera sido, pues ella atropellada, hubiera quedado muerto. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que el Ministerio Público, si bien nos va, digo con todo respeto, va a solicitar el video precisamente a Seguridad Pública y saben que nada más dura 7 días y se regraba y eso. Y en ese sentido, si uno no hace las labores de investigación, de ver si hay cámaras particulares, de ver si hay pretestigos de los hechos y les realiza las entrevistas o contrata peritos, claro, a veces por la premura tenemos que tener ya a disposición todo un listado de los peritajes, de los peritos en diferentes materias. Y en ese momento, pues, uno también puede llegar a aportar sus datos de prueba, que a veces también como víctima. Esto nada más lo quise comentar porque vino ahorita a la mente cuando sucedió eso. Entonces también la víctima también puede aportar sus pruebas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la defensa, ¿no? En este sentido, fíjense, en una ocasión, en un asunto que imputaban a mi cliente por uso de documento falso, resulta que yo lo que quería acreditar es que el actuario, esto deviene de una junta laboral, y ustedes saben que en las juntas laborales hay mucha corrupción, ¿no? Y muchos presidentes de las juntas, en contubernio con los actuarios, acuerdan en que el actuario señale que hizo la notificación del laudo días antes. ¿Para qué? Para que se le vaya el término del amparo. Cuando la parte afectada, en este caso el trabajador, presente su amparo, el amparo directo, en ese sentido, pues se lo van a rechazar. ¿Y por qué? Por extemporáneo. En este sentido, pues uno puede meter recurso de reclamación y en el recurso de reclamación se acostumbra a ofrecer luego una prueba que se llama de contenido y ratificación de firma, donde se demuestre que en este documento, en este laudo que se notificó, era la firma del actuario. Para eso uno los llama, ¿no? Decir, esa era tu firma. Y muchas veces, y en varias situaciones ha pasado que el actuario acepta, dice, bueno, sí es mi firma, pero no es la fecha, cualquier cosa. Y después se les olvida y pasa tiempo después y quieren imputar
a la persona, al representante en este caso del trabajador, lo quieren imputar porque usó documento falso. ¿Por qué dicen que usó documento falso? Porque él presenta la verdadera notificación, ¿no? La verdadera notificación que le hicieron y en tal y cual día. Y entonces aquí resulta que uno puede allegarse precisamente de ese expediente, de esa actuación, como defensor lo va a incorporar al procedimiento precisamente para lograr acreditar que que el propio actuario había reconocido su firma. ¿Por qué? ¿Qué pasó en este caso? Que el Ministerio Público decía, no, yo de todo modo lo voy a judicializar el asunto. ¿Por qué? Porque el perito de la Procuraduría dijo que no era la firma del actuario. Entonces, ahí sí hay un verdadero problema y nosotros tenemos que incorporarlo y luego ofrecerlo incluso cuando se haya la ampliación del término de plazo constitucional, lo podemos ofrecer, pero hay que recordar, si la persona está en libertad, solo nos van admitiendo solo datos de prueba. La mayoría de los jueces solo admiten datos de prueba y no admiten medios de prueba que se desahoguen con la técnica de las pruebas. Entonces ahí es muy importante nosotros conocer, investigar. En este caso se investigó que ese actuario en el juicio, en el amparo directo, había reconocido que esa era su firma de esa fecha. Entonces nosotros pues lo que tenemos que hacer es llevarlo, quizá ya depende de la estrategia. Si yo lo presento todo como dato de prueba, porque el cliente estaba fuera, si yo lo presento en la ampliación de declaración del plazo constitucional, o bien si me lo reservo para hacerlo valer hasta el juicio. Bueno, fíjese, aquí lo que ahorita vamos a continuar con la siguiente etapa. La siguiente etapa básicamente es cuando ya estamos con el juez, en la etapa inicial. Ya estamos ahí con el juez. ¿Y qué pasó? Esto también debido a la doctora Verónica Román Quiroz. Yo recuerdo que ella era de las primeras que empezó a decir que en el control de la detención sí deberían de ser admitidos datos de prueba. ¿Por qué? Porque no querían los jueces admitir datos de prueba. Afortunadamente ya se cambió el criterio y actualmente sí se pueden ofrecer datos de prueba en el control de la detención. Y aquí es muy importante, claro, como les comentaba hace rato, también depende mucho de la prontitud con que yo vaya a ofrecer vaya a obtener esos datos de prueba. En este caso es muy común que se señale que se detuvo a tal persona a tal hora en tal lugar. Si yo, por ejemplo, contrato un perito en criminalística, uno en informática, para efectos y un investigador, para que vean dónde hay videos, quién pudo haber visto, un testigo. Entonces, todo eso, todo ese material, yo lo puedo desahogar y lo voy a incorporar en el control de la detención para efecto de desacreditar que a mí no me detuviste en ese lugar, ni me detuviste a esa hora, y no me pusiste, por lo tanto, a disposición inmediata del Ministerio Público. Y ahora también hay que recordar que actualmente el juez ya no puede cambiar la clasificación jurídica de la hipótesis por la cual se me detuvo, que como ustedes saben, casi siempre es la flagrancia, una de las hipótesis de flagrancia. El caso urgente ha caído en desuso. Entonces, en ese caso, fíjense, yo voy a incorporar todo eso. Puedo entrevistar a personas de dónde estaba yo, puedo obtener un video, ¿no? Un video y un perito en informática que pueda bajar los videos, la información, hasta un perito en criminalística. Claro, todo eso por la premura, para que tenga efectos y en la audiencia que yo quiero, pues lo tengo que hacer de ya, ¿no? Inmediatamente, pero sí se puede. Sí se puede. Entonces, todo eso, el defensor actualmente ha dado buen resultado, apenas está explorando, pero ya lo admiten, ¿no? Ya lo admiten, es lo importante. También, por ejemplo, en el control de un orden, sobre la ejecución de un orden de aprehensión, ustedes saben que la orden de aprehensión como tal no está sujeto a control judicial, porque ya vino de un juez, quien verificó y dictó la orden de aprehensión, pero la ejecución, y es muy común también que cuando aprenden a la persona, se meten al domicilio. Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer yo como defensa? Pues voy a empezar a investigar si
dentro del domicilio alguien, un familiar grabó, o bien si hay cámaras donde se ve cómo el policía se mete al domicilio y lo saca. Y de esta forma voy a poder obtener su libertad, ¿no? Que después continúe el procedimiento, bueno, pero en ese momento, por muy grave que sea el delito, podría obtener la libertad de mi cliente, ¿no? Ahora, fíjense, pasando a la etapa de lo que sería la investigación, la investigación cuando se va a debatir sobre se vincula o no a proceso, resulta muy importante aquí, al menos yo así lo veo, la teoría del delito. La teoría de todo eso que estamos hablando, esto lo voy a estar haciendo en mi teoría del caso, ¿no? Donde voy a ver qué medios de prueba son los importantes o qué datos de prueba en este momento son los importantes para obtener tal o cual resolución. Pero, ¿por qué es muy importante la teoría del delito? Porque fíjense, la teoría del delito, independientemente de la que cada quien se afilie, nos da seguridad jurídica. La teoría del delito nos da conceptos. La teoría del delito evita que haya resoluciones irracionales. Es muy importante la teoría del delito, claro. Actualmente sé que hay personas juristas, grandes juristas, por ejemplo, como el doctor Quintino, que él señala que cada quien debe tener la dogmática que quiera, ¿no? Bueno, está muy bien, pero ya lo que se ha explorado, ya las teorías del delito, yo considero que depende cuál aplique, son métodos de interpretación de la ley penal. La ley penal, ¿qué nos dice? Comete de homicidio el que priva de la vida a otro. Así nos dice. Entonces, a cualquiera que no es abogado diría, pues eso no se me hace